Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y último. Este es nuestro último tutorial de Encanto. Les debía este a Agustín hace muchísimo, ya varias semanas que llevaba diciéndoles próximamente. Y por fin está ya aquí en el canal nuestro tutorial dividido en dos partes de nuestro Agustín Madrigal de la película Encanto. Están todos los personajes en el canal. Pásate si no los has visto, están todos, tanto las mujeres como los hombres, están todos. Nos faltaba pues el esposo de Julieta y papá de Mirabel. Entonces acá tenemos a Agustín, como tú lo puedes ver aquí y en las fotos que viste anteriormente iniciando el video. Como lo ves, lo vamos a realizar. Así lo creé yo, así lo inventé. Espero les guste. Le hice algunas cosas características de él, como sus piernas largas. Es bastante delgado, su chaleco, su corbata, su florecita en el bolsillo, sus mediecitas, sus zapatitos, sus gafitas, que yo las compro así, me preguntan mucho, pero yo las compro ya hechas. Y su bigotito y su cabello, muy fácil de realizar, la verdad, es muy sencillo. ¿Cuánto mide? Nuestro Agustín mide 39 centímetros, es gigante. ¿Por qué? Porque es muy alto, él es muy alto y tenía que ser más alto que Julieta. Mide 39 centímetros, está hecho en hilo macramé, que es el que siempre uso, 2 milímetros de gruesor ese hilo, con aguja de 3.5 milímetros y en algunos casos la 2.5, porque el borde del chaleco, la florecita, creo que el bigotito también. Bueno, ahí yo les voy a estar indicando en el tutorial en qué momento cambié de aguja a una numeración menor para que me quedara más ajustado y me quedara más diminutas algunas partes. Lo vamos a realizar así. El chaleco es de quitar y de poner. Tiene unos botoncitos que yo le coloqué y que ustedes vamos a necesitar 2 botones, o si tienes unos y consigues unos mucho más pequeñitos, le puedes poner hasta 3. Yo le puse 2 porque eran grandecitos, no me cabía otro. Tenemos aquí nuestra corbatita. Esa está cosida simplemente de aquí de nuestro nudo. Y tenemos el cuellito de la camisa, el bordito de las mangas de la camisa. Este chalequito se lo pueden dejar abierto también para lucirlo. La florecita diminuta se la pegamos después. El cabello es así en tiras, es muy facilito de realizar. Y les voy a enseñar a ordenar estas partes de tiras para que queden así como la melena aquí en la frente y esta así hacia atrás como en la foto. En la foto del personaje. Las medias tienen un bordadito, unas lineecitas muy sencillitas del mismo color de la flor, y los zapatitos. Todo esto lo vamos a aprender a realizar en el tutorial. Me estoy dando muchas largas, pero quería mostrárselos muy bien. Vamos a necesitar gramos de cada color. La cantidad de gramos de cada color la encuentran en la descripción del video, como siempre. Ahí les escribo cuánto necesitan para cada color, exactamente, para que puedan comprar lo necesario, o si tienen en casa puedan saber si les alcanza o no. Y también que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones, que le des me gusta, que lo compartas. Todo esto para que podamos crecer en el canal y poder seguir haciéndoles más tutoriales. Vamos a estar realizando este precioso proyecto ya para despedir con broche de oro a nuestra película de Encanto en el canal. Ahí van a estar todos siempre los personajes. Así que sin más, arranquemos con este tutorial. Vamos. Vamos a comenzar por las piernas de nuestro Agustín y los zapatos. Vamos a tomar el café y vamos a comenzar a trabajar sobre cadenetas. Vamos a hacer 6 cadenetas. 5 cadenetas, perdón, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente 5. Desde la segunda cadeneta hacemos un aumento. Luego trabajamos 2 puntos, 1 y 2. Y en la última cadeneta hacemos 4 puntos.
1, 2, 3 y 4. Y al mismo tiempo vamos a ir escondiendo la hebra. Vamos a trabajar ahora las cadenetas por la parte de abajo. Vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Así sería nuestra primera ronda o ronda número 2, porque la primera son las cadenetas. Aquí nos quedan 12 puntos. Vamos ahora a nuestra tercera ronda, donde vamos a trabajar 2 aumentos, 1 y 2. Luego realizamos 2 puntos, 1 y 2, y vamos a trabajar 4 aumentos pegados, 1, 2, 3 y 4. Seguido vamos ahora a realizar 2 puntos, 1 y 2, y vamos a terminar con 2 aumentos, 1 y 2. En esta ronda nos van a quedar 20 puntos. Estos mismos 20 puntos los vamos a hacer en una ronda de punto sobre punto, tomando solo la hebra trasera de nuestro punto. De esta forma. Y terminada esta ronda, volvemos a hacer otra ronda de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos, pero ya tomando toda la hebra o todo el punto de la ronda anterior. Realizadas esas 2 rondas, pasamos a la ronda número 6, donde vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a realizar 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos esta fila con esta ronda con 5 puntos. Acá en total nos van a quedar 15 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, donde comenzamos trabajando 4 puntos, 3 disminuciones, 1, 2, y 3, y terminamos la ronda haciendo 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá tenemos en total 12 puntos. Vamos a pasar a otro color, por eso no terminé este último punto. Voy a cortar el color café y voy a colocar el color celeste o el que hayas utilizado, el que tengas para las medias. Yo tomé un celeste y vamos a trabajar la siguiente ronda de estos mismos 12 puntos. Vamos a esconder estas hebras, pero esta ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacer en total 3 rondas de este celeste. Sería la ronda número 8, la 9 y la 10. Pero solamente
tomamos el bucle trasero o la hebra trasera en esta primera ronda. Las dos siguientes rondas sí tomamos todo el punto. Y ahí terminaríamos con el celeste, no lo usamos más, usamos solamente este poquito para realizar la media. Después cambiaremos al color azul del pantalón. Recordemos ir rellenando nuestro pie para que vaya tomando forma. Pero también recordemos dejar un poquito sin relleno para la hora de que vayamos a utilizar ahorita para hacer los bordes de nuestro zapato y los bordes del pantalón. Estoy escondiendo aquí una hebra que se me salió. Listo. Voy a trabajar estas 3 rondas y les muestro. Terminadas las 3 rondas de este color, vamos a enhebrar ahora el color del pantalón y vamos a utilizar este tono ya toda la pierna. Vamos ahora a realizar 5 rondas de este color, pero vamos a hacer la primera tomando todo el punto, como ven. Y ya después la segunda ronda de esas 5 vamos a hacerla tomando el bucle trasero para poder de ahí hacerle el bordo a nuestro pantalón. Y las demás, las 3 que nos quedarían faltando de las 5 rondas, las hacemos tomando todo el punto normalmente. Aquí estoy haciendo la segunda, donde debo hacerla tomando solo el bucle trasero, y ya las otras 3 que me faltarían las hago tomando todo el punto. Vamos a parar acá y les voy a mostrar lo que debemos hacer en los bordos de los zapatos. Vamos a hacer este bordo de este zapato tomando el bucle que nos quedó en la suela, tomando el café, de esta manera el zapato, y vamos a hacerle un bordo de punto bajo. Se me facilita mucho más cuando no lo he rellenado aún. Entonces por eso paro un momento de tejer la pierna y lo realizo para poder luego rellenar a medida que voy subiendo nuestra pierna. De esta forma le hacemos un bordo de punto sobre punto, escondiendo la hebra a nuestro pequeño zapato por todo alrededor. Después de realizar todo este alrededor, hacemos lo mismo en el bordo café, pero giramos ya la pierna hacia arriba y hacemos lo mismo en este bordo que nos quedó de color café. Y en el que tenemos aquí, que estamos tejiendo con el azul, también hacemos lo mismo, pero lo hacemos de esta forma como hicimos la de la suela, tomando el zapato hacia arriba, de esta forma. Y continuamos con las 5 rondas de azul que les indiqué. Terminadas esas indicaciones, va quedando nuestro piecito de la siguiente manera, con los bordos de acá, el de acá del zapato y el del pantalón. Ahora vamos a continuar con la pierna y en la ronda número 16 que llevamos haríamos 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Y repetimos eso durante toda la ronda, 3 puntos y un aumento. En total en esta ronda nos quedarían 15 puntos. Terminada esta ronda, desde la 17 hasta la 38 vamos a hacer esos mismos 15 puntos en rondas, en 22 rondas de punto sobre punto. Y ahí terminaríamos la primera pierna en la ronda número 38.
y vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Ya les muestro. Así quedaría nuestra pierna hasta la ronda número 38. Vamos a hacer otra exactamente igual y comenzaríamos en la segunda, no cortamos la hebra y comenzaríamos a trabajar el cuerpo. Cuando ya hemos terminado la segunda pierna, vamos ahora a desplazarnos con puntos deslizados. En mi caso tuve que hacer 9 puntos deslizados hasta llegar al centro, la parte interna de nuestra pierna. Y allí vamos a trabajar 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a enlazar con nuestra segunda pierna o nuestra primera pierna. E igualmente hacemos punto deslizado en la parte interna de nuestra pierna, en el centro. Y desde allí vamos a comenzar ahora nuestras rondas. Vamos a desde aquí hacer una ronda uniendo ambas piernas. Vamos a comenzar tejiendo los 15 puntos de una pierna, todo alrededor. Luego llegaremos a la parte de las cadenetas, tejeremos las 4 cadenetas, 4 puntos, luego haremos los otros 15 de la otra pierna y vamos a hacer los 4 puntos de la parte de atrás de nuestras cadenetas. En total, en esta ronda de unión nos van a quedar 38 puntos. Pasamos a la ronda número 40, donde vamos a realizar estos mismos 38 puntos en una ronda de punto sobre punto. Por ahora, en esta ronda no vamos a tejer aumentos ni disminuciones, simplemente los mismos 38 puntos. Seguido de esta ronda, vamos a tejer, ahora sí, una ronda donde vamos a realizar aumentos. Esta ronda 41 vamos a tejer primero 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a realizar 2 aumentos. 1 y 2. Continuamos tejiendo y ahora vamos a realizar 17 puntos. 1, 2, 3, 4. Así vamos a tejer 17 puntos hasta llegar al otro extremo. Y vamos a realizar después de esos 17 puntos 2 aumentos también. Y terminamos la ronda tejiendo 11 puntos. En esta ronda nos van a quedar en total 42 puntos. Seguido de esta ronda, vamos a hacer la ronda 41, la siguiente ronda, vamos a tejer 5 rondas de punto sobre punto. La ronda número 40, 42, 43, 44, 45 y 46. Hasta la ronda 46, 5 rondas, vamos a tejerlas de estos mismos 42 puntos, sin aumentos. En este momento vamos a ir rellenando muy bien nuestras piernas y nuestra parte del cuerpo y así vamos a ir avanzando, así se va a ir viendo nuestro cuerpo. Vamos a rellenar muy bien las piernas, es momento de rellenarlas muy bien y vamos ahora sí a continuar. Vamos ahora, después de rellenar muy bien, vamos a hacer 2 rondas más de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos. Tenemos 42 puntos. Vamos a hacer estos mismos 42 puntos que hicimos en las 5 rondas anteriores. Vamos a hacer 2 rondas más. Y estaríamos cambiando de color para hacer la correa.
En la ronda número 49 vamos a cortar la hebra y vamos a introducir el color negro para trabajar esta ronda de color negro como simulando nuestra correa. Y vamos a trabajar esta ronda solo tomando la hebra trasera. Pero vamos a hacer un patrón que va a ser 5 puntos. 1, 2, vamos a ir escondiendo las hebras. 3, 4 y 5 y una disminución. Todo tomando solo la hebra trasera. 5 puntos y una disminución. Es lo que vamos a hacer y vamos a repetir durante toda esta ronda y nos van a quedar en total 36 puntos. Luego vamos a hacer una ronda de estos mismos 36 puntos, punto sobre punto. En nuestra siguiente ronda vamos a cambiar nuevamente de color y vamos a introducir el color blanco de nuestra camisa. Vamos a hacer 9 rondas de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos. Acá tenemos 36 puntos. Vamos a hacer estos mismos 36 puntos en 9 rondas. Pero esta primera ronda la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Solamente esta primera ronda. Las siguientes las vamos a hacer tomando todo el punto. Y vamos a trabajar 9 rondas. Así vamos avanzando en nuestro cuerpo y vamos a ir rellenando muy bien para que tenga más firmeza. Recuerden colocar el soporte para la cabeza, ¿listo? Ahora lo que vamos a hacer a continuación es tejer una ronda de disminución y una ronda de punto sobre punto. Hacer ese patrón de rondas, una con disminución y una sin disminución de punto sobre punto. Después de tejer estas 9 rondas de color blanco, vamos a comenzar la siguiente ronda de disminución. Vamos a hacer un patrón de 4 puntos y una disminución. 4 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Repetimos eso toda la ronda. Y vamos a terminar con 30 puntos. Seguido hacemos una ronda de esos mismos 30 puntos. Y después haríamos una de disminución que sería 3 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y allí nos van a quedar 24 puntos. Tejemos una ronda de punto sobre punto de esos mismos 24 puntos. Y hacemos luego una de disminución que va a ser 2 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. Vamos a hacer esas rondas y volvemos. Terminada esa ronda de 2 puntos y una disminución, vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de estos mismos 18 puntos. Y luego vamos a cambiar de color y vamos a trabajar el cuello. Vamos a hacer 3 rondas del color piel que vamos a utilizar para nuestro rostro y vamos a tejer las 3 rondas de punto sobre punto, pero la primera ronda que realicemos vamos a hacerla tomando solo el bucle trasero para que ese bordo nos pueda servir para trabajar el cuello de nuestra camisa. Acá voy a cambiar de color y voy a realizar el cuello.
Después realizaremos en este bordo el cuello de nuestra camisa. Como les indiqué, esta primera ronda la voy a hacer tomando el bucle trasero. Vamos a dejar el blanco pasado aquí por el frente para trabajar luego el cuello. Y voy a ir escondiendo el color piel. Vamos a hacer 3 rondas, esta por el bucle trasero y las otras 2 por todo el punto. Y ahí terminaríamos nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer a continuación después del cuello es hacer el cuello de nuestra camisa. En el bordo que dejamos vamos a centrarlo muy bien y vamos a dejar 2 puntos libres en todo el centro del frente de nuestra camisa. En el siguiente punto de esos 2 que vamos a dejar libres, vamos a enhebrar y vamos a trabajar nuestro cuello. Vamos a darle toda la vuelta al cuello hasta llegar a los 2 puntos libres también que dejamos y solamente nos van a quedar ahí precisos para colocar nuestra corbata. Vamos a tomar el cuerpo de esta forma y por ese bordo vamos a subir con 2 cadenetas y vamos a trabajar el cuello en media vareta. Vamos a hacer un aumento de media vareta, en el siguiente punto un punto de media vareta, todo el cuello en media vareta. Acá se me dificulta un poco mostrarles en cámara, pero vamos a hacer un patrón de aumento y un punto, aumento y un punto de media vareta. Y cuando lleguemos hasta donde están los 2 puntos libres que dejamos en el frente, les muestro. Así nos ha quedado el cuello con el espacio en todo el centro para la corbata. Vamos a realizarla. Para la corbata vamos a necesitar 2 piezas. Una de ellas es la que va a hacer alrededor el nudo de nuestra corbata. Para eso vamos a hacer 6 cadenetas y vamos a hacer desde la segunda cadeneta 5 medias varetas. Para la segunda pieza vamos a hacer 16 cadenetas, luego realizamos desde la segunda cadeneta un punto deslizado, continuamos tejiendo puntos bajos y cuando nos falten 3 cadenetas por terminar hacemos 3 puntos deslizados. Giramos, repetimos lo mismo como a espejo, la otra parte debajo de las cadenetas. Hacemos otra vez 3 puntos deslizados, continuamos tejiendo punto bajo hasta llegar al último punto donde hacemos un punto deslizado y uniendo a nuestro primer punto. Dejamos una hebra larga para coser y esta primera parte, en la parte más angosta de nuestra corbata, lo vamos a enrollar de esta manera. Con la aguja lanera le hacemos unas puntadas por detrás y estas con este mismo hilo lo vamos a coser a nuestra camisa en el centro donde dejamos el espacio. Allí. Solamente cosemos si quieren un punto en el nudo o si desean un punto aquí también, pero es opcional o lo podemos dejar de levantar. Vamos a pasar y les recomiendo hacer la corbata con una numeración de aguja un poquito menor a la que estén trabajando el resto de nuestro Agustín. Yo estoy trabajando Agustín con la numeración 3.5 y la corbata la hice con la numeración 3. Pero si tú no tienes otra numeración, perfectamente lo puedes continuar con la misma de todo el cuerpo o de todo lo demás. Vamos a realizar ahora los brazos. Vamos a realizar los brazos. Para los brazos vas a tomar el color piel o el que vayas a utilizar para la cara, para la cabeza, y vamos a realizar un anillo mágico. Y vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico.
Cerramos el anillo mágico y ahora en nuestra segunda ronda vamos a realizar un patrón que va a ser un punto y un aumento. Y repetimos esto toda la ronda, un punto y un aumento. Vamos a terminar con 9 puntos en total. En realidad, todo el brazo hasta terminar vamos a tejer estos mismos 9 puntos durante todo nuestro brazo. Ahora en la tercera ronda vamos a realizar rondas de este mismo color de punto sobre punto, 3 rondas. Seguida de esas 3 rondas vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y vamos a realizar un punto puff que va a ser de esta manera. Tomamos hebra, introducimos, sacamos hebra y repetimos este procedimiento de tomar hebra, introducir y sacar hebra por 4 veces. Luego tomamos hebra y la pasamos por en medio de todas las anteriores. Esto lo debemos hacer con mucha calma porque a veces se nos dificulta pasar la hebra por todas las que tenemos allí. Entonces lo vamos haciendo poco a poco hasta lograr sacarla. Y continuamos tejiendo el resto de puntos bien ajustaditos. Los 4 últimos puntos. Después de hacer esta ronda vamos a realizar ahora 5 rondas de punto sobre punto de estos mismos 9 puntos. Después de las 5 rondas vamos a ir rellenando muy bien nuestro brazo y vamos a cambiar de color. Vamos a introducir el color blanco para hacer la manga de nuestra camisa. Y vamos a tejer 13 rondas. Pero antes de esas 13 rondas, vamos a tejer una ronda donde vamos a tomar solo la hebra trasera. Para aquí poder hacer ese puño de nuestra camisa. Entonces, esta primera ronda de blanco la vamos a hacer tomando la hebra trasera y luego realizaremos 13 rondas de punto sobre punto. Recuerden que todo el brazo vamos a tejerlo con 9 puntos en total. Entonces vamos a tejer, ya terminé esta ronda tomando el bucle trasero y ahora voy a tejer mis 13 rondas de color blanco. Al final de las 13 rondas voy a hacer una fila uniendo el brazo y cerrándolo para que así me quede cerradito mi brazo. Vamos a hacer 2 brazos, ya ustedes saben que necesitamos 2 bracitos. Vamos a hacer uno exactamente igual a este. Ya les muestro cómo les va a quedar. Yo tengo aquí ya mi otro brazo terminado, entonces hice las 13 rondas y la última hice cerrando la abertura del brazo 4 o 5 punticos uniendo la abertura. Y aquí en el bucle donde estamos dejando este bordo vamos a realizar con el color blanco, lo tomamos de esta manera y tejemos medias varetas como hicimos en el cuello de la camisa. Un aumento de media vareta, un punto. Un aumento de media vareta, un punto. Y repetimos toda la ronda y escondemos la hebra y así nos queda el puño del mismo tamaño y del mismo diseño del de la camisa. Ahora que termine esta, tendríamos nuestros 2 brazos. Y hasta acá dejaríamos nuestro tutorial parte 1 de nuestro Agustín.
Vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a hacer la cabeza, el cabello y demás. Por aquí arriba les va a salir, o en la descripción del video encuentran el enlace, o al final también les dejo como siempre el videito ahí para que les aparezca. Pasemos a la parte 2.